Serie de Marcos, Jesucristo es asombroso. Hoy vamos a concluir el capítulo 6 y recordemos que ese capítulo se podría llamar el capítulo de la incredulidad. En ese capítulo hemos visto cómo finalmente las personas rechazaron a Jesús de tantas maneras, aunque por supuesto lo seguían buscando por las señales y por los milagros. Y precisamente ese último pasaje que vamos a ver, esos 4 versículos del capítulo 6, desde el 53 hasta el 56, enfatizan todavía esa realidad. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Dice, después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. Y como notamos en la lectura, es un pasaje corto, pero en esencia es casi el resumen y la conclusión de lo que finalmente terminó siendo Jesús para Galilea. Recordemos que Jesús está enseñando en Galilea y aunque todavía hacen falta unos cuantos capítulos más, ese ministerio de Jesús en la parte norte de Israel, en Galilea, se va a extender hasta el capítulo 9, pero en el capítulo 7 empieza una situación un tanto distinta. Así que digamos que aquí la palabra de Dios lo que nos está diciendo es, las personas veían a Jesús como un sanador, como alguien que podía resolverles sus problemas. Y aunque este pasaje podría parecer un pasaje glorioso, porque nos habla de milagros, y obviamente no negamos que Jesucristo hizo milagros, pero a la vez creo que este es uno de los pasajes más tristes del Evangelio según Marcos, y ya quiero que veamos el por qué. Y le he puesto como título a esta enseñanza Urgencia asombrosa. Ahora, ¿por qué del título? Por lo que acabo de decir hace un instante. Porque este pasaje nos muestra que para las personas encontrarse con Jesús era urgente. Ellos corrían a Cristo. Ellos hacían hasta lo imposible y eso es lo que nos muestran estos versículos. Pero como lo hemos venido viendo, como es reiterativo, pero es necesario porque la palabra de Dios lo hace, pero las personas les urgía tener un encuentro con Jesús para que Él los sanara. Y asombrosamente, Él los sanaba. Pero a la vez, muchas veces necesitamos ver no solamente lo que la palabra de Dios dice, sino lo que no nos dice. ¿A qué me refiero? Hay algo en este pasaje en particular que no está y que ha estado en todo lo que hemos visto en lo anterior en esta serie de Marcos. Es decir, básicamente en los 6 capítulos que hemos visto de Marcos, hemos visto que el énfasis de Jesús, ¿cuál era? La enseñanza, la enseñanza. ¿Y notaron que aquí ya no aparece la enseñanza? Y esto es delicado, de hecho esto es urgente, literalmente esto es una urgencia, porque esto debería llamarnos la atención. Mis hermanos, Jesús es Dios y Él es Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra y cuando anduvo en esta tierra hizo señales y milagros, pero esas señales y esos milagros eran para probar su autoridad y para demostrar que lo que Él enseñaba y decía era verdad. Pero las enseñanzas de Jesús se basaban en la eternidad. Él vino fue a traer vida eterna. Es más, recordemos que el contexto inmediato de este pasaje es la multiplicación de los panes y de los pescados y de cómo esa noche Jesús caminó, anduvo sobre el agua y le declaró a sus discípulos que Él era el yo soy. Él era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, el Dios que los había libertado. Pero también vimos cómo en el contexto de los evangelios, al final esa multitud terminó rechazando a Jesús porque Él no les dio más pan ni más pescado. Pero este pasaje continúa después de que ellos cruzan el mar de Galilea de regreso y Marcos ya no nos dice que la multitud volvió por más pan y pescado, sino que Marcos, digamos que cierra ese ciclo diciéndonos, la multitud no solamente volvió por pan y pescado, las multitudes, de hecho, no solo una, sino muchas veces volvieron una y otra vez a Jesús por los milagros. Y eso era urgente para ellos, pero esto nos debe mostrar la verdadera urgencia, algo que nos debe asombrar. Y es que, déjenme decirles, esto que está pasando aquí, básicamente,
Es lo que muchas veces pasa con las personas cuando buscan a Dios por las maneras o por las razones equivocadas. Y es que Dios empieza a abandonar a las personas. Miren, mis hermanos, esto es delicado, esto es urgente. Cuando tú y yo no buscamos a Dios por lo que realmente Él es, Él puede empezar a abandonarnos. Quizá no sé si alguna vez tú hayas escuchado eso. Y de pronto en lugares como en este lugar donde creemos que la salvación es segura, no escuchas muchas veces eso, pero eso es real. Dios puede empezar a dejarnos, ok, no quieren lo que es importante, entonces sigan su camino. Esto es urgente. Por eso quiero, mis hermanos, que veamos esta verdad a través de 3 puntos y hoy voy a hacer un poco diferente la enseñanza. Hoy quiero que veamos completamente el pasaje, los 4 versículos y luego veamos la aplicación que creo que es la más práctica referente a este. Es decir, vamos a ver los 3 puntos, pero en los 3 puntos solo vamos a estar en el pasaje, aunque luego, ya cuando terminemos el pasaje, veremos muchos versículos que es necesario que los veamos. Quiero que veamos cuál era la urgencia que estas personas tenían con Jesús, pero cuál es la verdadera urgencia que nos muestra este pasaje. Quiero que veamos que estas personas, estas multitudes, porque ahora nos habla de multitudes, corrían. Por eso, en primer lugar, corriendo a Cristo. Pero pensemos en esto. La gente está corriendo a Jesús. Pero ¿por qué están corriendo a Cristo Jesús? Literalmente corrían. Veamos esto en los versículos 53 al 55. Dice, después de cruzar el lago, aquí Marcos lo que nos está diciendo es lo que pasó finalmente casi que en el resto de este ministerio en Galilea, aunque falta un poco más, pero básicamente está resumiendo. Dice, arribaron a Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Recordemos, es la travesía. Jesús acaba de caminar sobre el agua. Por los otros evangelios sabemos que allí vuelve la multitud por pan y pescado, pero Jesús no les da pan y pescado. Marcos omite eso, pero nos dice no solamente de esa multitud, sino de muchas multitudes. De hecho, dice los habitantes reconocieron enseguida, y eso es lenguaje de urgencia. Recuerdan que hace 8 días veíamos que también Jesucristo usó lenguaje de urgencia para decirle a los discípulos que se fueran al otro lado para que ellos no experimentaran esa revuelta que se levantó con Jesús de querer hacerlo rey a la fuerza. Pero ahora estas personas son las que están urgidas. Dice, reconocieron a Jesús enseguida y allí está la expresión en el versículo 55, y corrieron. Corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. Y el idioma original nos da la idea de que lo que empezó a hacer Jesús fue recorrer toda esa región, pero donde quiera que Él iba, la gente llegaba corriendo. Tanto que dice, llevándole los enfermos literalmente en camillas. Así que entendemos que la gente literal corría a donde Jesús. Y cuando dice la gente y dice por toda la región, lo que está diciendo es muchas personas, multitudes. Tanto que más adelante lo vamos a enfatizar más, pero me quiero adelantar un poquitico. Dice que corrían donde fuera que ellos estuvieran, en las plazas, mejor dicho, donde quiera que Jesús llegara, allí llegaban ellos con enfermos. Ahora, obviamente yo no pretendo ser indolente y espero que nunca lo seamos, pero esta es la realidad frente a una enfermedad, una dolencia, un problema, uno corre, ¿sí o no? Lo hemos dicho tantas veces, vaya que uno tenga problemas y dificultades y verá cómo uno corre a Dios, corre a buscar a Cristo, vaya que uno esté bien y se le olvida. Pero esto es lo interesante, estas personas corrían para buscar un bien físico, material. Pero ¿dónde está la enseñanza? Tanto que hay un comentarista que pregunta eso, bueno, ¿qué pasó con la enseñanza? Y dice, bueno, seguramente que hasta Jesús enseñó, pero lo interesante es que eso es precisamente lo que nos está mostrando el pasaje. Ya no hay enseñanza. Donde quiera que Jesús va, la gente corre. ¿Por qué? Por su milagro. Mis hermanos, y no está mal, en un momento lo vamos a ver, no está mal si yo tengo problemas y dificultades pedirle a Dios. Es más, siempre lo he recomendado. Yo lo hago constantemente. Si yo estoy enfermo, me doy cuenta que alguien está enfermo, lloro. Lloro por esa persona, lloro por la salud, lloro por el bienestar y la prosperidad. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, que eso sea pecado, pero ese no es el evangelio. Hombre, yo quisiera que a ustedes les vaya bien en todas las cosas, como dice Juan en su primera carta, perdón, en su tercera carta, pero lo cierto es que el verdadero evangelio no es prosperidad, porque muchas veces no nos va bien, aunque yo quiero que les vaya bien. Y quiero que me vaya bien en mi propia vida. A nadie le gusta realmente estar en escasez, en necesidad, en enfermedad. Pero el evangelio no es que Dios nos promete que todo va a estar bien y que nos va a llenar los bolsillos de dinero. Claro que no, ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo vino a salvar. Y notemos aquí, entonces Jesús parece que simplemente está complaciendo a las personas. ¿Quieren venir por eso? Ok, entonces reciban lo que quieren. Pero ¿y dónde está Cristo? ¿Y dónde está su mensaje?
¿Y dónde está su palabra? Sin embargo, la gente corría por eso. Esto nos lleva al segundo punto que es todavía más fuerte. Es que no solamente la gente corría, la gente suplicaba, rogaba a Jesús, suplicando a Cristo. Ahora pensemos, es un lenguaje que suena muy cristiano. Corriendo a Cristo, suplicando a Cristo. La pregunta es, ¿pero para qué? Veamos la primera parte del versículo 56. ¿Por dónde iba? Entonces notamos, Jesucristo está recorriendo toda la región de Galilea, lo que le hace falta, mejor dicho. Y donde quiera que él va, dice, fueran aldeas, ciudades o granjas. El lugar donde fuera, la gente corría, dice, le llevaban enfermos a donde a las plazas. En esa época, no como nuestra época. En esa época, ¿cuál era el lugar más grande, más amplio, más visible? Las plazas. Hoy los lugares más grandes son los estadios, esos lugares que hacen para los eventos. Aunque hay lugares donde también hay plazas muy grandes, pero antiguamente el lugar de comunión o el lugar donde más estaba la gente era en la plaza, y lo que nos está diciendo era que eran multitudes. ¿Y qué dice allí? Está la primera frase, le suplicaban. Literalmente dice, le rogaban. Corrían y le rogaban a Jesús. Buscaban a Jesús y le suplicaban. Esa palabra suplicar en el idioma original casi se puede traducir como que le oraban. Como cuando tú oras porque estás en un problema y en una dificultad, tú corres a Dios y lo buscas en oración. Literalmente es casi lo que está diciendo el idioma original. Están corriendo a Jesús y casi que le oran a Jesús, aunque recordemos que la mayoría no lo reconoce como Dios. Bueno, si ni los discípulos todavía lo reconocen como Dios, pero lo que significa es que por esa necesidad física, por esa enfermedad, para que Él lo sane, mis hermanos, uno se postra y adora a veces hasta a quien no conoce. No estoy diciendo que no debamos postrarnos ante Cristo, pero estas personas no conocían a Cristo. Lo único que les importaba era su milagro. Pero más aún, ellos querían estar cerca de Jesús, pero ¿por qué? Ese es el tercer punto, tocando a Cristo. Hasta querían tocarlo, querían acercarse a Él. Estas personas están tocando a Cristo. Parte final del versículo 56, y ahí terminamos ese capítulo. Le suplicaban que permitiera a los enfermos. Dice tocar al menos el fleco o la borla de su túnica, o el borde, o quizá unos flecos especiales que tenían las túnicas de esa época. Y dice, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados, aunque el idioma original literalmente dice, y todos los que tocaban siquiera la borla, el borde, eran sanados. Ahora, aquí hay algo muy importante, aquí me quiero detener un momento. Una vez más, entonces pensemos, estas personas están corriendo, estas personas están suplicando, casi que orando a Cristo Jesús. Estas personas quieren estar tan cerca de Jesús de poder siquiera tocarlo. ¿Pero para qué? Para ser sanados. Y aún así, notemos, todos los que podían, alcanzaban, lograban tocar, así fuera el borde del manto de Jesús, eran sanados. Seguramente ya se había esparcido como decimos nosotros, la ola. Ya se había esparcido la noticia. ¿Recuerdan de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? Y dijeron, si esa mujer pudo, nosotros también. Y le suplicaban, por favor, tan solo tocar el borde de tu manto. Pero nuevamente la pregunta es, ¿qué pasó? Sí, fueron sanados. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está su enseñanza? ¿Dónde está su instrucción? Es más, hagámonos la pregunta más grande. ¿Dónde está el mensaje de salvación? Ahora solo están recibiendo su milagro. Preocupémonos, angustiémonos, sintamos la urgencia cuando todo marche bien en nuestras vidas, pero entendamos que realmente estamos lejos del conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. En esencia, si uno no hubiese estudiado todos los 6 capítulos anteriores, no podría notar ese detalle, que aquí está faltando lo más importante, y esto es urgente. Mis hermanos, si está Cristo, pero no está la enseñanza, pueden haber milagros, pueden haber sanidades, puede haber prosperidad, Dios puede estar solucionando todo, pero ¿no será que Él se está alejando de nosotros? ¿No será que Él está diciendo, como dice en algún lugar la palabra, los dejo entonces para que obtengan lo que sus corazones quieren, pero estas personas se están llenando de Cristo? Aunque le ruegan, aunque corren hacia Él, es más, aunque lo tocan. Como dice una frase por ahí, tan lejos, pero a la vez, perdón, tan cerca, pero a la vez tan lejos. Imagínate poder tener el privilegio de tocar a Jesús. Ahora, esto es fuerte, porque esta es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Acaso no es la misma verdad del siglo XXI, donde muchas personas corren, suplican, se acercan a Cristo, pero ¿por qué? Por un milagro, por una sanidad, y a veces hasta lo reciben?
Pero la pregunta es, ¿pero tienen a Cristo? ¿Conocen a Cristo? ¿Qué pasa cuando reciben la sanidad? ¿Qué pasa cuando lo tocan y sale poder sanador de él? ¿Saben cuándo van a volver? Cuando se vuelvan a enfermar, cuando vuelvan a tener una necesidad. Pero ¿y qué de la enseñanza? ¿Qué de su mensaje? ¿Qué de su salvación? ¿Será que estas multitudes, por donde quiera que iban, han creído realmente en Cristo y lo siguen de verdad? Mis hermanos, cuando tú terminas de leer la Biblia te das cuenta que solamente había un puñado de seguidores verdaderos. Yo no puedo decir cuántos, pero seguramente muchos de estos a lo mejor también fueron de los que gritaron luego ante Pilato, crucifícalo. Porque recordemos, porque ya cuando él a veces hace el milagro, pero luego cuando no da nada, cuando no da nada de esas cosas, ¿qué hacen las personas? Se voltean y le dan la espalda, porque no tienen a Cristo verdaderamente. Ahora, yo quiero aclarar, y aquí es donde quiero ir a unos pasajes para que enfaticemos verdades que estamos viendo en este pasaje. Yo quiero aclarar que no está mal pedir por una enfermedad cuando estamos padeciendo una enfermedad. No está mal pedir por las situaciones difíciles de esta vida. Yo quiero recordar lo que Pablo dice en Filipenses 2:27. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. ¿Quién es este? Epafrodito. Recordemos cuando vimos Filipenses. Ahora, ¿por qué he traído este versículo? Porque es muy importante. Recordemos, Epafrodito está visitando a Pablo en la cárcel en Roma y Epafrodito se enfermó al punto de que casi se muere. Y el apóstol Pablo dice que él estuvo enfermo incluso a punto de morir, que es lo que diríamos, porque Pablo no oró por él, porque Pablo no impuso las manos. Bueno, es cierto que Pablo sí oró por él. Tanto que dice, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, pero al final fue la misericordia de Dios. No era porque Pablo orara por Raimundo y todo el mundo, es que es más, no sabemos cuánto tiempo estuvo enfermo, casi se muere. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Puede ser, y todavía Dios tiene poder para sanar. Puede ser que Él todavía obre un milagro en nuestras vidas, todavía sane una enfermedad, solucione un problema. Por eso no está mal pedir, pero notemos, pero fue porque Dios tuvo misericordia, no porque Pablo declaró y dijo, no, tienes que sanar a este hombre porque es que yo soy el apóstol y yo tengo el poder y la autoridad. No, al final ni siquiera Pablo pudo sanarlo, pero Dios tuvo misericordia. Porque si se hubiese muerto Epafrodito, a Pablo le hubiese dolido. Pero Dios tuvo misericordia. Es necesario entender esto. Dios está teniendo misericordia de esas personas a quienes está sanando. Pero mis hermanos, la gracia y misericordia más grande es que Él tenga misericordia de nuestras almas y nos salve. Allí mismo en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. No está mal orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es decir, oremos por todas las cosas. Recordemos cuántas cosas nos ha dado Dios y digámosle lo que necesitamos. Eso no está mal, pero eso no es el centro del Evangelio. Claro, Dios puede responder, Dios puede sanar una enfermedad, solucionar un problema, pero ese no es el centro. Si nos centramos solamente en eso, y hasta Dios lo hace, pero no tenemos su Evangelio verdadero, su palabra que transforma, que cambia, que salva, mis hermanos, lo más seguro es que aunque creamos que estamos muy cerca, puede ser que estemos demasiado lejos de la verdad de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pero ¿hacia dónde llevó Pablo ese pasaje? Al corazón, a la mente. Es decir, hay un momento, hay un tiempo para orar por la enfermedad. Hay un momento oportuno, hay un tiempo oportuno para orar por la necesidad, pero al final lo que más necesitamos es la paz de Dios que cuida el corazón. Es la paz de Dios que llega a la mente para aquellos que viven en Cristo Jesús. Si Dios nos da esas cosas, bien, si no nos las da, también. Es más, dice en Timoteo, capítulo 4, versículo 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué he traído este versículo? Porque, mis hermanos, es necesario tener un equilibrio. Acabamos de concluir el capítulo 6 de Marcos y ver que Jesús ahora está sanando a las personas, pero no hay una promesa de que Dios va a sanar a Raimundo y todo el mundo. Es más, aquí quiero que nos hagamos la pregunta más importante. Si realmente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a solucionar todos los problemas de las personas que crean en Él, a sanar a todo enfermo que crea en Él, la pregunta es, entonces, ¿dónde está Cristo en este momento? Porque si yo tengo que decirlo, yo sería el primero en que no creería el Evangelio. Si el Evangelio realmente fueran sanidades, milagros y prosperidad, yo sería el primer ateo, se los aseguro. O al menos buscaría a un Dios que no sea Jesucristo.
porque en mi propia vida y en la mayoría de ustedes, hasta donde conozco, sé que hay enfermedades, sé que hay problemas, sé que hay dificultades. Y por ser pastor, conozco mucho más que todos ustedes. Porque no todos ustedes me están contando todas sus cosas, pero muchos confían y muchos tienen la oportunidad, o yo tengo la oportunidad de compartir con muchas personas. Y mis hermanos, las necesidades son reales. Y muchas veces yo les he expresado de mi propia vida, ha habido necesidad, ha habido enfermedad, ha habido dificultad. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Por qué no sana? ¿Por qué no soluciona el problema? En muchos lugares te dicen porque te hace falta dar una ofrenda. Porque en muchos lugares te dicen que te hace falta feo. Examínate a ver si estás en pecado. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Jesús dejó ir a una persona de estas sin sanarla? Ahí es donde entendemos claramente. No importaba quién fuera, con solo tocar el fleco del manto de Jesús. De hecho, el idioma original da esta idea. Inmediatamente quedaban sanos, todos. ¿O no? Jesús no decía, no, usted no fue sano porque le faltó fe. No, no importaba, ni siquiera creían en él verdaderamente. Después se iban y lo abandonaban y nunca más volvían a él, pero lo sanaba. ¿Sí o no? Él estaba mostrando que él era el yo soy, como vimos en la enseñanza de hace 8 días. Pero no para que lo buscaran por eso. Por eso parece que él ya los está abandonando a su suerte. Lo único que quieren es milagros. Pues confórmense con tocar el borde de mi manto. Aunque haya una canción muy bonita que parezca muy emotiva, pero nosotros no nos conformemos. Ojalá, como lo cantamos hace un momento, he probado y quiero más. Porque de Cristo no solamente podemos hoy tocar su manto, sino que podemos tener la vida de Cristo en nosotros. Podemos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y si hemos creído en Él, tenemos la vida de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No tenemos que conformarnos con migajas, con el borde de un manto. No tenemos que conformarnos con prosperidad y sanidad en esta tierra. Podemos aspirar a la gloria eterna en Cristo Jesús. Y puede ser que en algún momento nos toque dejar a un hermano enfermo, como le tocó a Pablo con Trófimo. Lo dejó enfermo en Mileto. Se enfermó y en este caso no sabemos si Trófimo se murió o no se murió. De Epafrodito Dios tuvo misericordia. Trófimo no sabemos. Es más, recordemos un pasaje que es famoso, que lo hemos traído muchas veces, pero es necesario. ¿Recuerdan el aguijón en la carne de Pablo? Pablo le rogó a Dios, ¿qué dice? Según a los Corintios 12, 8 y 9. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Aquí es donde quiero que enfaticemos esto. Pablo está suplicando. Pablo está orando a Cristo. Él le está quitando el problema, le está quitando la dificultad. No, ¿qué dice el versículo 9? Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mis hermanos, ¿qué sabemos tú y yo si a lo mejor Dios le hubiese respondido todas y cada una de las oraciones a Pablo? Y si indiscriminadamente cada persona por quien Pablo hubiese orado se hubiese sanado, ¿qué sabemos tú y yo si Pablo se hubiese volcado al falso evangelio de la prosperidad? Mis hermanos, ¿qué tal si Dios nos diera todo, absolutamente todo lo que le pedimos y de verdad estuviéramos nadando en dinero y tuviésemos el poder para resucitar a los muertos? Mis hermanos, lo más seguro es que no estaríamos predicando el evangelio verdadero, el evangelio de salvación. Y como tantas personas, estaríamos predicando solamente prosperidad, sanidad y milagros, lejos de la verdad de Cristo Jesús. Y luego esas cosas tarde o temprano se van a acabar y tener que un día escuchar la voz de Cristo diciéndonos, aléjense de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Mis hermanos, mejor que Él nos permita, así sea, vivir en dificultades, pero que entendamos que la gracia es todo lo que necesitamos. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mis hermanos, ¿podemos entender eso? Digámoslo de esta manera, a lo mejor, si esas personas que fueron sanas por Jesús, si hubiesen ido y el otro día hubiesen vuelto a quedar enfermas, hubiesen vuelto y así hubiese sido todos los días. A lo que me refiero es, ¿de qué me sirve recibir un milagro? ¿De qué me sirve recibir sanidad? ¿De qué me sirve recibir prosperidad y luego estar lejos de Cristo? Así sea enfermos, mis hermanos. Así sea con problemas y dificultades. Así sea en debilidad. Pero allí actúa mejor la gracia. Quizá ese problema, esa dificultad, esa enfermedad nos recuerda que tenemos una patria celestial, donde realmente ya no habrá llanto ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Podemos entender esa palabra? Pablo está diciendo algo que le rogué a Dios que me quitara y no me quitó. Y hoy
mejor me jacto de eso. ¿Por qué? Porque es a través de esa debilidad que el poder de Cristo puede actuar mejor a través de mí. Y esa sería la pregunta. ¿No será que de pronto esa debilidad, esa enfermedad, esa escasez es lo que me lleva más constantemente a estar dependiendo de Él? ¿No será que precisamente esa debilidad por la que muchas veces estoy rogando y quisiera que ya Dios quitara, pueda hasta ser el instrumento que Dios usa para recordarme que es solamente por la pura y bendita gracia de Él que soy salvo y que voy a la gloria? Y que al final lo que más tenemos en esta tierra no son comodidades o prosperidad o sanidad, un cuerpo que no se enferma, sino que lo que tenemos es la esperanza de llegar a la gloria eterna. Mis hermanos, el Antiguo Testamento está repleto de esos ejemplos. Dios les daba prosperidad, abundancia, les daba todo a Israel. ¿Qué pasaba con Israel? Se alejaba de Dios. ¿Saben cuándo volvían? Cuando estaban otra vez en problemas y dificultades. Léete, por ejemplo, el libro de los jueces. Dios levanta un juez para que liberte al pueblo que está cautivo por los enemigos. ¿Pero por qué están cautivos por los enemigos? Porque ellos se alejaron de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Si para que me busquen tienen que experimentar el dolor, pues que experimenten el dolor. Y apenas ya estaban hastiados, apenas estaban que no podían de la opresión del enemigo, clamaban a Dios, se volvían a Dios: Señor, nos hemos alejado de ti. Es verdad, nos estás reprendiendo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Señor, venimos a ti, rescátanos. Dios enviaba un libertador, pero volvía y pasaba. Como se dice tristemente, era un círculo vicioso. Y Señor, ayúdanos. Y Dios los ayudaba. Volvían y se alejaban. Y así una y otra vez. Es por eso que en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 creo que resume esa verdad. Le está diciendo al mismísimo pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cercano. Oh, seguro que nos lo sabemos de memoria en Reina Valera. Sí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿A quién le está diciendo esto? Al pueblo de Israel. ¿Y por qué estaban lejos? Versículo 7. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Y aquí es donde viene para mí el asunto más fuerte. Recordemos el pasaje que estamos estudiando. Las personas corrían a Jesús, las personas suplicaban a Jesús, las personas querían estar cerca, tocar a Jesús. Aquí es donde uno diría: ¿las personas buscan a Dios? Absolutamente sí, pero ¿para qué? Si ni el pueblo de Dios lo buscaba para lo que realmente necesitamos a Dios, para que cambie mi camino, para que cambie mis pensamientos. ¿Cuántas personas corren a Cristo? ¿Cuántas personas suplican a Dios? ¿Cuántas personas quieren estar cerca de Cristo para que Él le cambie su camino de maldad, de pecado? ¿Cuántas personas lo que quieren es recibir una sanidad para luego salir a pecar? ¿Cuántas personas lo que quieren es prosperidad para utilizar sus recursos en cosas que no honran ni glorifican a Dios? Aquí es donde la teología más alta dice eso, y yo lo creo porque realmente creo que es una verdad bíblica. Nadie busca a Dios verdaderamente. Alguien diría: pero mira, las multitudes buscaban a Jesús. ¿Para qué? Para lo mismo que el mundo se vuelca a buscar a Dios cuando tienen un problema y una dificultad, para que les sane una enfermedad. Pero de verdad, vamos a ser honestos, ¿has conocido toda una persona? Porque yo no, ni siquiera yo buscaba a Dios para que Él solucionara el problema verdadero de Alex. El problema de Alex nunca ha sido económico. No quiere decir que no haya momentos de escasez económica. El problema de Alex nunca ha sido de salud, aunque los que me conocen saben que mi cuerpo a veces no funciona muy bien, que digamos. El problema de Alex no es emocional. Dios me permitió casarme a los 37 años, pero el problema no era emocional, el problema de Alex era del corazón. Y el problema de Alex es que era un pecador, aunque nació en cuna cristiana. Y necesitaba acercarse a Dios para que Él realmente transformara y cambiara su vida. Y esa es la misma realidad de nosotros. ¿Quién buscó a Dios para eso? Quizá Dios usó una enfermedad, quizá Dios usó un problema emocional, sentimental, quizá Dios usó una escasez económica y no sabemos qué usó Dios para que nos acercáramos a Él, y por su gracia Él nos alcanzó, valga la redundancia, con esa gracia bendita, al mostrarnos que nuestro problema verdadero era del corazón. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. ¿O qué tendrá que hacer Dios? Dejarnos caer en el hueco más profundo del pecado y la maldad para que nos demos cuenta que esa es la verdadera necesidad del ser humano. Que no nos pase como a los fariseos y escribas, que ellos se creían los mejores y rechazaron a Cristo.
Y Cristo les dijo, las prostitutas y los publicanos, los que sí saben que están, perdónenme la expresión, en la inmunda, los que sí saben que su problema es de pecado, de corazón, de maldad, ellos son los que van a entrar primero al reino de los cielos porque van a reconocer cuál es su necesidad. Mis hermanos, pero lo cierto es que el mundo entero necesita buscar a Dios, acercarse para ser salvo. Una vez más, ¿podemos entender entonces qué es lo que nos está diciendo Marcos? Esas multitudes, donde quiera que iba Jesús, sean aldeas, sean ciudades, fuera el campo, donde fuera, se reunían y corrían y querían estar cerca y le suplicaban, ¿pero para qué? ¿Para que los transformara, los cambiara, los perdonara o los sanara? Mis hermanos, nuevamente, ¿podemos pedir por esas cosas? Sí. Pero cuando ese es el evangelio o cuando eso es lo que se predica y cuando eso es lo que buscamos, Dios nos llama es a que nos acerquemos a Él para que nos perdone, para que nos transforme, para que nos cambie. Es más, volvamos a este contexto, Juan 6, versículos 43 al 45. En este pasaje Jesús acaba de decir, es que yo soy el pan del cielo. Recordemos, es la multitud que el otro día volvió por pan y pescado. Y les dice, no, ya no les voy a dar más pan y pescado. Yo quiero darles es mi vida, mi carne, mi sangre. Coman mi carne, coman mi sangre. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy más grande que el maná que comió Israel en el desierto. Yo soy más grande que ese pan y ese pescado que comieron ayer. Búsquenme a mí por lo que realmente es importante. Y en los versículos 43 al 45 dice, Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, porque cuando les dijo eso, ¿qué hicieron? Se quejaron. ¿Por qué se quejaron? Porque Él ya no les suplió la necesidad. Ahora, vamos a ser honestos, muchas veces no es por esto que tú y yo nos quejamos con Dios. Nuevamente, ¿podemos pedirle a Dios? Sí, pero experimentar la paz. Él va a cuidar de nosotros. Él nos va a ayudar en nuestras necesidades. Pero entendemos que Él nos ha dado lo más grande, que es salvación y vida eterna. Versículo 44, pues nadie puede venir a mí. ¿A quién le está diciendo? A una multitud que vino a Él. Pero vino a Él ¿por qué? Es más, que no solamente vino, volvió. Estas personas el día anterior habían venido a Cristo y hoy, al siguiente día, están volviendo a venir. Pero Jesucristo les dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo Jesús? Miren, ustedes vinieron ayer a mí. ¿Por qué? Por pan y pescado. Volvieron hoy. ¿Por qué? Por pan y pescado. Pero nadie puede venir a mí para que yo lo resucite, para buscar vida eterna. Una persona solamente se va a acercar a Jesús de verdad, diciéndole, Maestro, quiero estar cerca de ti. Si estar cerca de ti me sana, qué bien. Pero aunque no me sanes. Si estar cerca de ti me trae bien y comodidad en esta tierra, bien. Pero aunque no haya comodidad, Maestro, quiero estar contigo. Porque vengo a ti es para que me resucites, para que me des vida eterna, para que me transformes, para que me cambies. ¿Cuántas personas corren a Jesús por esto? ¿Cuántas personas en sus oraciones, su súplica constante es esta? ¿Cuántos de nuestros ruegos a Dios de querer estar cerca de Él es para que nos transforme y nos cambie? Ese no fue la súplica, esa no fue la súplica, eso no fue el ruego. Por eso no fue que se acercaron las multitudes a Cristo, aun cuando tenían al Hijo de Dios y lo podían ver cara a cara. Aquí es donde lo digo porque a mí me pasa y algunos me han manifestado, algunos hermanos me han manifestado esto. Qué rico. Y yo lo digo también, haber estado en esa época, haber conocido a Jesús, haberlo visto predicar. ¿Y qué tal si hubiésemos sido de estos que lo buscábamos solamente por la sanidad? Porque al final lo importante no es si vimos andar a Cristo sobre el mar. Oh, ¿te imaginas haber visto a Cristo andar sobre el mar? Pues quiero decirte, si tenemos a Cristo, un día lo vamos a ver cara a cara y lo vamos a ver en aquel lugar donde hay calles de oro y mar de cristal. Y no solamente lo vamos a ver caminar sobre el mar, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero si tú y yo hoy hemos creído en Cristo y lo que decimos, oramos a Él en nuestra necesidad. Y si Él nos sana la enfermedad, damos gloria a su nombre y agradecemos. Y si Él nos soluciona el problema, damos gloria a su nombre y agradecemos. Si Él nos ayuda en la escasez y nos provee recursos, y agradecemos porque Él es el que nos da el pan de cada día. Pero aunque no nos diera esas cosas, podemos decir, yo he venido a ti para que me des el pan de vida, el pan del cielo, la eternidad. Y Jesús dice en el versículo 45, como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. ¿Podemos entender lo que dice ese versículo? Jesucristo lo que está diciendo es, miren, ¿saben quiénes son los que realmente han venido a mí? Dice Cristo, que han sido traídos por el Padre. Y hasta lo que hace Jesús es hacer esto.
les cita escrituras. Vienen a mí es porque quieren más de la palabra. Vienen a mí es porque ellos quieren ser enseñados por Dios. ¿Qué están buscando? Los que vienen a Cristo porque han creído en Él de verdad y saben quién es Él, vienen por la enseñanza. Quieren escuchar al Padre y aprender de Él, por eso van a Cristo. Y aquí es donde quiero decirlo. Y si Dios por su gracia hasta el día de hoy y mientras nos preste vida nos permite en este lugar predicar su palabra fiel y verdadera, perdón la expresión, pero no la basura de ese evangelio que promete cosas de esta vida no más, sino el evangelio que promete vida eterna. Si en este lugar, por la gracia de Dios, porque solo por la gracia, mis hermanos, citamos las escrituras, y más que esto, como veíamos el domingo, más que la Biblia, mostramos a Cristo, queremos es aprender de Dios, de su palabra, de su verdad, queremos escuchar al Padre, aprender de Él, al ir a Cristo en el evangelio, en la palabra, en la Biblia, en la verdad, mis hermanos, se los aseguro, no se va a llenar este lugar. Nunca vamos a tener que derribar los muros de enseguida. Bueno, podría ser que Dios lo haga, sería algo extraordinario. Pero se los puedo asegurar, quienes se van a congregar es porque van a buscar la palabra y es porque quieren la enseñanza, aunque sean un puñado. Porque puede ser que un día veamos a las 20,000 personas viniendo por pan y pescado y por su milagro, pero al otro día renegando de Cristo, enfadándose con Él, dándose la vuelta y rechazándolo. Pero mis hermanos, aunque sea un puñado, y aquí es donde esta palabra es muy fuerte, pero al contrario, espero que le estemos tomando con gracia, porque aquí es donde siempre tengo que decir gloria a Dios por cada uno de ustedes. Porque aquí nunca hemos prometido sanidad y milagros. En estos años que Dios nos ha prestado de vida, ¿cuántas cruzadas de sanidad y milagros hemos hecho? Ni una sola. Pero quiera Dios en su gracia que podamos venir y Él nos preste vida para que cuando estemos en este lugar podamos decir como el mismo Señor Jesucristo le dijo a esa multitud cuando ya lo iba a rechazar, pues como dicen las Escrituras, que citemos la palabra, pero que seamos enseñados por Dios y que podamos escuchar al Padre y aprender de Él, pero siempre, cada que nos reunamos viniendo a Cristo para recibir de Él lo que Él nos ha prometido. ¿Sanidad y milagros? ¿O su palabra, su verdad, su enseñanza? Por eso fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo en Mateo 6:33, versículo tan famoso pero a veces tan ignorado, busquen, corran, rueguen, persigan, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Lo material, lo económico, lo físico. Recordemos que en el contexto de los versículos anteriores es ¿por qué se preocupan por qué van a comer? ¿Por qué se preocupan por qué van a vestir? ¿Por qué se preocupan por el día de mañana? Y vamos a ser honestos, ¿y por qué más estamos preocupados? Una vez más, yo lo quiero decir, yo me incluyo. ¿Qué nos quita el sueño? No son las facturas, no son si vamos a tener para comer, si vamos a tener para vestir. Alguien dirá, Alex, pero tú no sabes de eso. Ustedes saben que ya sí sé. Y a mí también me preocupa. Pero por eso constantemente es necesario recordarnos esta verdad. Busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Al final lo que nos debe preocupar es saber que estamos buscando el reino verdadero, pero no un reino en esta tierra, sino el reino de Dios, su justicia. Al final lo que me debería trasnochar esta noche es preguntarme, ¿este día busqué a Cristo por lo que Él realmente es? ¿Este día mostré a Cristo? ¿Fui justo? ¿Actué de la manera correcta? Mis hermanos, si esta noche no puedo dormir, que no pueda dormir es diciéndole, Señor, perdóname y te busco porque quiero que me transformes y me cambies. Que es que no tengo para comer mañana, Señor, tú te encargarás de eso porque y Él les dará todo lo que necesiten. Si buscamos primero el reino y su justicia, se encarga de lo demás. Es más, lo sabemos en Reina Valera. ¿Y lo demás era qué? Añadido. Pero normalmente nos preocupamos por las añadiduras. ¿Por qué estaban viniendo esas multitudes a Jesús? ¿Por qué corrían? ¿Por qué le suplicaban? ¿Por qué querían tocarlo? Añadiduras. Y tenían al maestro de los maestros. Y mis hermanos, pero no querían la enseñanza. Ahí es donde eso me trae consuelo a mí. Esta no es la serie Consuelo en el Evangelio, pero esto me trae consuelo a mí. Si a Jesucristo lo buscaban solo por las señales y milagros y las multitudes se le iban y no le gustaba, a esas personas no les gustaba la enseñanza de Jesús. ¿Qué me hace creer que las multitudes van a venir a escuchar la enseñanza en este lugar? Si a Jesús antes a los que se lo seguían les aburría la enseñanza, como hemos venido viendo, se la aguantaban porque al final había pan y pescado. Ahora, yo se los aseguro, vamos a decir, no es verdad porque de pronto el domingo alguien se desilusione. Vamos a imaginar mejor, va a ser más claro, que les digo, el domingo vamos a hacer un banquete
Y va a haber comida, mejor dicho. Mi hermano, mi hermana, invita a todo el que quieras. ¿Cuántos creen que vienen? Sí. ¿Se aguantan la enseñanza o no? Aunque digamos que va a empezar la enseñanza a las 8 de la mañana, no importa, desde las 7. Con tal de que al final haya un banquete, ¿sí o no? Vamos a decir que dentro de 8 días va a haber sanidad y milagros. ¿Cuántas personas con problemas, con dificultades, con enfermedades conoces? Ve y promételes que dentro de 8 días aquí va a haber sanidad, todos van a ser sanos. ¿Cuántas personas vendrían? Ahora, yo no puedo prometer eso. Lo del banquete no lo puedo prometer en este momento. Me encantaría, pero no puedo. Mucho menos sanidad y milagros. Oramos por las enfermedades, oramos por las dificultades. Pero Jesucristo nos enseñó, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. La promesa es, Él les va a dar lo que necesiten. Mis hermanos, esa debe ser nuestra preocupación. Por eso aquí es donde voy. Esas personas corrían a Jesús. El autor de los Hebreos nos dice, ¿para qué debemos correr? Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, los héroes de la fe del capítulo 11, quitémonos todo peso que nos impida que correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Mis hermanos, necesitamos es correr a Cristo, pero ¿para qué? Para que nos dé un pedazo de pan o pescado. Él nos dará eso como añadidura. Si nosotros deseamos es correr a Él para que Él nos quite el pecado, la maldad, porque dice, corramos con perseverancia, corramos. La carrera que Dios nos ha puesto por delante, versículo 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice por la fe. No necesitamos que Cristo se haga otra vez hombre, por la fe, corramos a Jesús, mirándolo a Él por la fe, diciéndole, Señor, vengo a ti. Es para que me transformes y me cambies. Es para que me quites ese peso de pecado con el que todavía cargo, porque esa es la realidad. Aquí ninguno es perfecto. Si eres cristiano, sé que si hay algo que te agobia, son tus fallas, tus debilidades, pero aquí la palabra de Dios dice, pero por eso corramos a Jesús, como lo hemos visto en los pasajes anteriores, como lo veíamos el domingo. El cristiano, a pesar de sus errores y sus fallas, él no se aleja, él al contrario, él corre, porque él sabe que Cristo ha prometido no solamente perdonar todos sus pecados, sino transformarlo, cambiarlo, limpiarlo, pero corremos a él por ello. Tanto que dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esta es la fe verdadera. Correr a Cristo para que Él nos transforme y nos cambie. Esa es una persona que ha creído de verdad en Cristo Jesús. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que más nos debe preocupar y por lo que debemos correr a Jesús en esta vida no es para que Él nos haga una señal o un milagro, sino para que Él nos transforme, nos cambie, nos pula, nos perfeccione, nos quite el pecado y cualquier cosa que estorbe en nuestro caminar hacia esa eternidad, hacia donde Él nos llama y donde nos está esperando sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios nuestro Padre. Por eso dice el versículo 3, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Mis hermanos, el Hijo de Dios sufrió en esta tierra, tú y yo vamos a sufrir. Pero ¿qué dice? Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Y van a correr a Cristo todos los días por quien Él realmente es. Yo quiero hacer esta pregunta una vez más. Es necesario que nos sinceremos en el corazón, no es para responderla en voz alta. Si hubiese un lugar donde todos los días, si vas todos los días, te regalan $100, solamente $100, más o menos unos 450,000 pesos. ¿Tú no vas todos los días por esos $100? Todos los días vas y te regalan $100. ¿Tú no vas? Todos los días van y te dan un mercado. ¿Tú no irías? Pero mis hermanos, así somos también para correr a donde nos dan el alimento espiritual, a buscar a aquel que nos puede transformar y cambiar. Ahora, no solamente cuando nos reunimos como iglesia, sino todos los días. Todos los días le decimos, Señor, hoy quiero caminar en pos de ti, hoy quiero mirarte y a pesar del problema, la dificultad, a pesar de la hostilidad de este mundo, de este caminar, Señor, yo quiero en este día honrarte y glorificarte y caminar en pos de ti, porque yo sé que tú me has prometido no una vida fácil en esta tierra, sino guardarme, protegerme, mi alma, mi corazón, para llevarme a la gloria eterna. Es más, aquí es donde quiero traer un par de oraciones.
¿En qué se basan nuestras oraciones? No podemos en este momento, el tiempo no nos da, de hecho se ha ido demasiado rápido. Un par de oraciones solamente del apóstol Pablo. Pensemos qué pedía el apóstol Pablo en oración. En Efesios capítulo 1, versículos 16 al 20. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo pedía por los efesios. ¿Qué pedía? Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Imagínate, es el pastor orando por ti. Alguien me pregunta eso, Alex, ¿tú oras por la congregación? Sí. Y cuando me doy cuenta que un hermano está en problemas y dificultades, oro, pero esta es la verdadera oración. Versículo 17, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Que les dé qué? ¿Prosperidad? ¿Sanidad? ¿Milagros? Que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Oro para que ustedes se apasionen, corran, rueguen, quieran estar cerca de Cristo en su palabra, en su enseñanza, en su verdad. Versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Pido que ustedes puedan cada día levantarse con la expectativa y la esperanza de que lo que Dios les ha dado es una herencia en la eternidad. Versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué dice Pablo? ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? Desde la cárcel. Pido que entiendan que si hoy me muero, no importa. El gran poder que levantó a Cristo de los muertos nos levanta también de la tumba y nos lleva a la eternidad. Que puedan comprender eso. Mis hermanos, a veces vivimos preocupados por mañana y si mañana Cristo viene. O si mañana partimos a la eternidad. Pero si estamos vivos, Él proveerá. Él nos añadirá lo que es necesario ser añadido. Por eso Pablo oraba era por estas cosas. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. Así que, desde que supimos de ustedes, porque Pablo no conocía a los colosenses, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Él oraba constantemente por los colosenses. ¿Qué pedía? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pregunta, ¿son estas las peticiones que están en primer lugar en nuestra lista de oración? Dice el versículo 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Por qué pedía Pablo? Que la iglesia se siga reuniendo para conocer a Dios, que esos cristianos se llenen de la verdadera sabiduría de Dios, de la percepción espiritual, que puedan crecer, que puedan ser personas que cuando caminan en este mundo, a pesar de los problemas y dificultades, como veíamos el domingo, dejan un suave aroma de olor a Cristo Jesús en todas sus acciones. Versículo 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan, para que sigan siendo constantes, para que puedan tener paciencia. ¿En qué? En medio de las dificultades. Mi deseo es que estén llenos de alegría, versículo 12, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Nuevamente lo mismo. Él los hizo aptos para que ustedes entiendan que su recompensa, que su herencia, que su riqueza, que su galardón, ¿en dónde está? En la eternidad. Es por esto que Pablo le dice a Timoteo, y aquí viene una parte muy importante, otro pasaje que es muy famoso, versículos 1 al 4 de 2 Timoteo 4, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Es muy importante, que es estar en la presencia de Dios, en presencia de Dios. Esas personas corrían a tocar el borde del manto de Jesús, ¿para qué? Para recibir un milagro. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si tú estás en la presencia de Dios, dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. ¿Qué está haciendo Pablo? Vamos a hablar de la presencia de Dios, pues lo importante no es lo que sienta la emoción o no es si recibió un milagro, es que Él un día va a juzgar a los vivos y a los muertos. Te pido encarecidamente, te suplico, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Es que estuvimos en la presencia de Dios porque cantamos muy bonito y sentimos cosas muy bonitas. No, las emociones no son malas, pero estamos en la presencia de Dios cuando estamos ante su palabra. Estamos en la presencia de Dios cuando somos corregidos, reprendidos si es necesario, o animados.
con la paciencia de predicadores que tienen buena enseñanza, porque llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Mis hermanos, aunque están buscando maestros, están rechazando la verdad, pero irán. Literalmente también se puede decir correrán. Van a correr. También van a orar en estos lugares. Van a buscar maestros que les enseñen, pero ¿qué? Lo que sus oídos se mueren por oír. Van a correr, van a estar allí agolpados, pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Con una urgencia asombrosa. De cierta manera diciendo, el Señor Jesucristo hizo sanidades, milagros, a diestra y siniestra. Tan solo tocar el borde del manto de Jesús sanaba a los enfermos. Pero ¿saben qué es lo triste? Porque es triste. Por eso les decía, este pasaje parecería glorioso, pero termina siendo triste. Pero estas personas eran de las que iban por su milagro, pero nunca volvían a la enseñanza. Mis hermanos, esto es urgente, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Por qué entregó Cristo su vida? ¿Para que fuéramos sanados? Alguien ha dicho, es que la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de la paga del pecado, ser curados del pecado, de la maldad. Mis hermanos, esta es la pregunta. ¿Por qué Cristo entregó su vida en una cruz y los apóstoles estuvieron dispuestos hasta entregar su vida? ¿Por qué los misioneros verdaderos cruzan mar y tierra para ir hasta otro lugar? ¿Para qué? Para predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Sin embargo, hoy parece que las personas cruzan mar y tierra por un milagro. Mis hermanos, esto es con urgencia. Precisamente quiero concluir esta enseñanza con el final de la Biblia, con la esperanza verdadera, lo que realmente es urgente y necesitamos comprender. Un par de versículos nomás y allí concluyo. Apocalipsis 21, versículos 4 y 5. Después de decir que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, dice, Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cuándo? Mis hermanos, ¿podemos entender esto? Es decir, aquí la palabra de Dios está siendo clara. Hay dos realidades aquí en este pasaje. Mientras no lleguemos allá, donde ya esas cosas no existirán, en esta tierra va a haber lágrimas, ¿o no? Es decir, Dios ha prometido no que no va a haber lágrimas, sino que Él va a secar nuestras lágrimas. ¿Pero cuándo? Cuando lleguemos al lugar donde ya no va a haber más lágrimas, donde ya no habrá más muerte. Te hago esta pregunta, ¿aquí hay muerte? Entonces todavía no hemos llegado allá. Y Él no ha prometido que si somos sus hijos no vamos a experimentar la muerte. A no ser que Cristo regresara allá, pero si se tarda 1000 años, todos los que están aquí conmigo tendremos que experimentar esto. Ni tristeza. Pero mientras estemos aquí, ¿hay tristeza? ¿Has experimentado tristeza? ¿Llanto? ¿Dolor? Pero un día Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos y ya no va a haber más de esto. Tanto que dice, todas esas cosas ya no existirán más. Un día esto ya no va a existir. Pero ¿en dónde estamos? Sí existe. Por eso que dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Un día Él las va a hacer nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Porque el que es verdadero no prometió sanidad y milagros a diestra y siniestra, una vida próspera y sin problemas y dificultades. Él nos dice, habrá dolor, habrá llanto, hasta muerte, tristeza, pero les prometo, cada lágrima que derramen en esa tierra va a ser recompensada. Porque eso que hay aquí, mis hermanos, no es para siempre. Lo que hay allá sí es para siempre. ¿Creen que este es un mensaje urgente? Mis hermanos, terminemos en oración diciéndole, Señor, que podamos entender la urgencia de esta verdad. Y llévanos a vivir en esta verdad. De esta manera, mis hermanos, digámosle que podamos correr a Cristo todos los días. Que podamos suplicar a Él todos los días, que nos acerquemos a Él todos los días, pero para lo que realmente es importante. Para que siga transformando y cambiando estos corazones que todavía necesitan esa labor del verdadero Maestro, de nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra, urgente, pero asombrosa, porque nos deja ver, Señor, que si hoy te estamos buscando, Padre, que si hoy nos estamos acercando a ti a través de tu amado Hijo Jesucristo, que si hoy oramos y rogamos a ti
en los méritos de tu Hijo. Aunque hoy no lo vemos físicamente, pero por la fe podemos mirarlo y más que tocarlo, sabemos que estamos en Cristo, tu amado Hijo. Pero Señor, que sea para esto, para el pan de vida, para tu palabra, para crecer en tu gracia, en el conocimiento de tu verdad. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque hay aquí una iglesia, hermanos, hermanas, que están reunidos en este lugar queriendo escuchar esta palabra, tu verdad. Pero Señor, como dice tu palabra, pon tu querer y tu hacer en nosotros, para que te busquemos cada día más en el rostro de tu amado Hijo Jesucristo, para ser llenos de tu palabra, de tu conocimiento, de tu verdad, para ser llenos de tu espíritu y poder vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre. Permítenos, por favor, cada día que nos permitas en esta tierra vivir, que podamos vivir conforme a tu palabra y tu verdad, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento, creciendo en la verdad, creciendo en obediencia y santidad, siendo conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, si hay problemas y dificultades, enfermedades, tú las conoces y las ponemos también en tus manos, pero Señor, que lo que nos importe, que lo que sea urgente para nosotros, no sea buscar la comodidad en esta tierra, sino sea buscar la conformidad a tu imagen, a la imagen de tu Hijo, mientras llegamos a la gloria eterna, donde seremos perfectos completamente y eternamente. Señor, que vivamos en esta tierra a la luz de lo eterno y no de lo pasajero, que podamos correr a ti, orar a ti por las cosas que son importantes, que nos acerquemos confiadamente a tu trono de gracia, pero para buscar la ayuda y el socorro, más que en las cosas de esta vida, sabiendo que solo son añadidas, para buscarte en intimidad, para que nuestras vidas sigan siendo moldeadas, perfeccionadas y guiadas en obediencia y santidad conforme a tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en tu amado Hijo Jesucristo. Esta es nuestra petición desde el corazón, en oración. Amén y amén.